Se puede decir que el porfiriato se divide en tres etapas. En la primera etapa, en 1876, Porfirio Díaz concretó el plan de Tuxtepec en contra de Lerdo de Tejada, el presidente de México de esa época, y así lo lograría sacar para volverse presidente. Después de sacarlo del poder, en 1877 convocó unas elecciones presidenciales y las ganó aplastando a todos los demás candidatos, para terminar el periodo presidencial de Lerdo de Tejada. Comenzó haciendo su gabinete de gente muy brillante y el 5 de mayo de 1877 comenzó el porfiriato formalmente. Bueno, Porfirio había tomado un país pobre, sin industria, sin producción, pues con mucha delincuencia, con gente armada en donde sea, etc. Y lo primero que hizo fue empezar a hacer relaciones con Europa y Estados Unidos. Y bueno, y empezó a cambiar a México poco a poco de muchas formas. Intentó estabilizar el país y consolidar su propio gobierno, y el objetivo nacional era el orden y progreso. Cabe destacar que su lema para llegar a la presidencia fue no reelección. En 1880, cuando ya terminó el periodo de Porfirio, llega Manuel González a ser el presidente de México, y en esta etapa él fue la marioneta de Porfirio Díaz. El nuevo periodo de Porfirio Díaz empieza en 1884, y a partir de aquí ya no soltaría el poder otra vez, hasta 1910, en la Revolución Mexicana. El gobierno de Porfirio Díaz fue un gobierno autoritario, férreo y dictatorial. Entre las cosas buenas están que diseñó e implementó el sistema político mexicano, en que se crearon caminos, carreteras, líneas férreas que modernizaron al país completamente. México se volvió importante exportador de materias primas, se comenzó a pagar la deuda externa y se terminó pagando. Se fomentó la modernización de minería, agricultura, comercio, industria textil, etc. Comenzaron a llegar inversiones millonarias del exterior de parte de Europa y de Estados Unidos. Hubo muchas obras grandes que cambiaron a México y lo modernizaron, como ya había mencionado. Y se mejoraron en general todas las industrias que había en México. La construcción del ferrocarril, de las líneas telefónicas y de las líneas telegráficas cambiaron las comunicaciones a nivel nacional. Mejoró las escuelas de todo el país y creó la universidad. Y bueno, ahora voy a hablar sobre su política. Él era flexible y negociador en primera instancia, pero si no lograba negociar, reprimía a esos opositores. Y también cuando alguien estaba oponiéndose, lo traía de su lado. Él hacía como si esto fuera una democracia cuando en realidad era una dictadura. Él también inventó el acarreo, también inventó el clientelismo, que era la relación comercial con los políticos. Él controlaba todo, la Suprema Corte, el Senado, el sistema político, todo lo controlaba él mismo. Y ahora en las cosas malas estaban que los indígenas fueron explotados y despojados de sus tierras, cosa que ya había pasado con Benito Juárez. Los obreros también eran explotados por los capitalistas, no les pagaban lo suficiente. Había desigualdad extrema en las clases sociales. La calidad de vida de la clase obrera nunca mejoró, ya que en esa época en todo el mundo había desigualdad social. No existía la libertad de prensa, y gracias a todo esto hubo huelgas. Las más importantes fueron las de Cananea y las de Río Blanco, en las que pidieron mejores condiciones de trabajo, pero Porfirio los reprimió mandando al ejército. Y bueno, gracias a todo esto el descontento social empezó a crecer mucho conforme pasaron los años, y comenzó a haber más oposición hacia Porfirio. La crisis del porfiriato comenzó a estar en crisis a inicios del siglo XX debido a que el descontento social crecía y la economía bajaba. Pero lo que cambió todo fue una entrevista que Porfirio dio en 1917 en donde mencionó que iba a dejar que surgieran partidos y que él iba a dejar la presidencia después de las celebraciones de la independencia de México en 1910. Y gracias a esto surgieron muchísimos partidos, en donde el más destacado fue el de Francisco I. Madero, el partido antirreeleccionista. Y ya cuando todo iba a ser como Porfirio había dicho, al final decide que siempre sí se va a reelegir para presidente, y provoca descontento en la sociedad. Se disuelven todos los partidos menos uno, el partido antirreeleccionista de Madero. Y en las elecciones de 1910, Porfirio Díaz gana las elecciones, y debido a lo que estaba provocando Madero, lo mete a la cárcel en San Luis. Y ahí es donde surgió el plan de San Luis de Madero, en donde ya no reconocía a Porfirio de presidente, y donde llamaba a los mexicanos a alzarse contra él el 20 de noviembre. Y bueno, esto daría fin al porfiriato, en donde todo el levantamiento fue muy grande de parte de los opositores, y la batalla de Ciudad Juárez hizo que Porfirio decidiera renunciar a la presidencia. Y el 21 de mayo de 1911 se firman unos tratados de Ciudad Juárez en donde Porfirio ya renunciaba.